merecer lo que ha hecho mi Dios por mí, y sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud por lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradar. Como Dios es nuestro creador, Él sabe lo que se necesita para despertar nuestro interés. Y así tenemos que las Sagradas Escrituras están repletas de relatos cautivadores, consoladores y edificantes de personas reales que afrontan dificultades genuinas con una fe verdadera. Bienvenidos a su programa Escucha, oh Israel, en vivo y en directo desde los estudios de Belén la Radio. En nuestras emisiones estaremos revisando los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Esto nos dará una nueva mirada a la historia de la Iglesia, a través de un estudio emocionante de las vidas de los más grandes héroes y heroínas de la fe en las Escrituras. Le invitamos a estudiar con nosotros las vidas de Abraham, Noé, Moisés, David, Esther, Ruth, María y otros hombres y mujeres que, en medio de sus virtudes y debilidades, fueron llamados por Dios para influir la verdadera fe en su tiempo. Sus vidas nos dan lecciones de confianza en la fidelidad de Dios. El pastor David y el pastor Germán ya están listos, junto con sus pastores invitados, para impartirnos sana doctrina bíblica. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, feliz madrugada. No importa la hora en la que usted decida sintonizar Belén la Radio. Hola mundo. Estamos dándole una cordial bienvenida en esta oportunidad a todos aquellos que se conectan a través de nuestras diferentes plataformas de Belén la Radio. Un servidor, Félix Monegro, junto al pastor Luis Germán, cariñosamente el pastor Germancito. Hoy tenemos un programa de lujo, un programa muy bueno, con un contenido edificante, basado siempre en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y como ustedes pueden ver, podemos aplicarle al pastor David Carrera las mismas palabras de Jonatán, cuando el Señor dijo allí: tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Así es que está vacío el asiento del pastor, está de viaje el pastor David Carrera, pero aquí estamos nosotros para sustituirle, esperando que también podamos ser de bendición y edificación a todos ustedes. Bienvenido, pastor Germancito. ¿Cómo anda la vida, hermano? Pastor Félix, un cordial saludo.
para todos los oyentes en diferentes partes del mundo. En una isla muy agradable, una ciudad muy linda, a la cual amo tanto. Agradecido con el Señor de permitirme poder hablar un poco de su bendita palabra y preciosa palabra. Así es, ustedes han estado tocando a lo largo de varios programas, Pastor Germancito, la vida de personajes bíblicos. Me parece que el último que ustedes tocaron, usted y el Pastor Carrera, se trató de la vida de Esther. ¿Es cierto? Así es, mi estimado Pastor Félix. Una de las Esther. cosas que hemos hablado con el Pastor David es que sin duda alguna se necesita conocer todos estos personajes de la Biblia, seres humanos comunes y corrientes, como tú, como yo, como cualquiera, pero cuando se dejaron usar y de una manera humilde se acercaron al Señor, el Señor a través de ellos hizo grandes cosas. Lo que Eso es llama así. Hebreos, ¿no? Héroes de la Ujú. fe, héroes de la fe. Que por cierto, hoy vamos a la Galería de los Héroes de la Fe, donde encontramos un nombre que nos llama poderosamente la atención y que vamos a tocar. Ya a través de las diferentes difusiones, el programa ha sido anunciado y le hemos compartido el link de YouTube a través del cual usted puede beneficiarse de este contenido. Y ahí está el tema. Hoy vamos a hablar acerca de Moisés. Es el personaje que nos toca. Gracias por estar con nosotros. Somos Belén, la radio, y este es tu programa Escucha, oh Israel. Vamos a hablar de la fe de Moisés. En Hebreos capítulo 11, Pastor David, tenemos un resumen de la vida de cada uno de los héroes de la fe y repito, nos topamos con un nombre que es Moisés. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, nosotros encontramos lo siguiente. Dice el autor, que no sabemos si fue Pablo que escribió Hebreos, quizás, pero no podemos especular, en los versículos 24 en adelante, y si usted tiene una Biblia, sea digital o física, usted puede abrirla porque el pastor y un servidor vamos a estar abordando el punto de lo que menciona el verso 24. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y dice, verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe, Pastor Germán, que una de las cosas que se destacan en sentido general en ese capítulo 11 de Hebreos, conocido como la Galería de los Héroes de la Fe, el Museo de los Héroes de la Fe, es que precisamente la fe verdadera persevera, Pastor Germán. La fe verdadera persevera, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las tribulaciones. Y ese es el ejemplo que vemos en la vida de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció un sacrificio mejor a Dios. Y yo sé que en uno de estos programas se va a tocar la vida de Abel. Eso se destaca en la vida de Enoc, que caminó más de 300 años con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, por la fe fue traspuesto. Noé, ni hablar de Noé, que ha sido tocado también en este programa. Abraham, Isaac, Jacob, José, o sea, es el ejemplo que vemos en la vida de todos estos hombres y de uno en particular que nosotros vamos a considerar en el programa de hoy y el próximo martes, si Dios lo permite. Vamos a concentrarnos mayormente en lo que se dice de este personaje Moisés en el verso 27. Fíjense que allí dice que Moisés rehusó por la fe
dice, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible y dice que él escogió antes que el tesoro de los egipcios ser maltratado con el pueblo de Dios. Podemos nosotros comenzar hablando, Pastor Germán, preguntando qué fue lo que hizo Moisés. Y yo creo que en eso el texto es muy explícito, este versículo que acabé de leer. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Bueno, el texto responde que dejó a Egipto, que dejó a Egipto. Y yo creo que esto plantea de entrada una dificultad, pastor y amigos oyentes. Porque en la historia bíblica nosotros vemos que Moisés dejó a Egipto en dos ocasiones, ¿no es cierto? La primera como un fugitivo solitario, si ustedes recuerdan, cuando se descubrió que él había matado a un egipcio que golpeaba a un israelita y lo escondió, recuerdan, bajo la arena, lo que obligó a Moisés a huir de la tierra de Madián. Eso está allí en Éxodo 2. Pero hubo una segunda vez también cuando Moisés, eso ocurrió unos 40 años más tarde, cuando él regresa a Egipto para libertar al pueblo de Israel y sale con ellos hacia la tierra prometida. O sea, ¿cuál de estos dos episodios es que el autor tiene en mente? ¿La primera salida o la segunda? Esa es una pregunta interesante. Dice que Moisés por la fe dejó a Egipto, pero ¿en qué ocasión de las dos? ¿En cuál de las dos? Yo lo que estoy pensando ahora, Pastor Félix, es, vivió Moisés 40 años en Egipto, 40 años, bajo las mejores condiciones, siendo nieto de Faraón, Ujú. muy estudiado. Los comentaristas dicen que tenía más o menos 7 carreras: arquitectura, abogado, ingeniería, dominaba el idioma egipto y también los jeroglíficos. Un hombre muy versado, un hombre brillante para hablar. Después vamos a ver por qué él dijo que era tartamudo, lo cual no era cierto. Un hombre Sí, brillante, brillante para exponerse. claro. ¿Cómo él, viviendo 40 años en Egipto, sin embargo, no tenía el corazón de egipcio? Viviendo 40 años en Egipcio, bajo todas las normas de Egipto, su corazón era un corazón hebreo. Pero yo lo que quiero es cómo podemos conocer a un hombre así, tan hermoso, Moisés, porque los primeros 40 años se creía muy importante, él se creía lo máximo, el chacho de la película, y después, cuando huye a Egipto, se va a vivir a Madián, ¿te acuerdas? A Cierto. una tierra de los Ujú. mayonitas que eran enemigos del pueblo de Israel. Durante 40 años pasa a ser que Moisés, un don nadie, un don nadie, Quedó en el anonimato. viviendo en el desierto, cuidando unas ovejas que no eran de él, con un sueldo ni siquiera el mínimo. Ujú. Y después de, cuando tenía 80 años, es que Dios empieza a usar ese don nadie, pero es un don nadie que se humilla delante del Dios de toda gracia. Y yo quisiera, pastor, porque Hebreo, tú citaste Hebreos 11:23, que lo quiero leer de nuevo, por favor. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, a mí esto sí que me gustó, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso. Y a mí me gusta esto. Y no temieron el decreto del faraón. No le tuvieron miedo. Ujú. Entonces yo, para poder examinar, me parece a mí, el personaje de Moisés, debemos ver un poco a los padres. ¿Qué Cierto. hicieron Amram y Jocabed? ¿Qué hicieron? Wow. ¿Predestinaron todo? Sí. Armaron un arca, la echaron brea. Ellos predestinaron dónde iba a quedar Moisés, en qué parte del río Nilo. Sabían que la hija de Faraón se bañaba en ese lugar muy frecuentemente. Y yo digo algo, pastor. Todos en algún momento predestinamos las cosas. Yo estudié ingeniería civil, me gradué en obras civiles, y para uno construir un puente, uno predestina el hierro, predestina, uno hace uno hace un cálculo, uno hace
un mapa, todo. Y lo digo porque no entiendo por qué la gente no cree en la predestinación. Si Dios todo lo ha predestinado, si nosotros tan finitos todo lo predestinamos también, somos responsables. Y entonces yo digo, miren, escondieron, Amram y Jocabed escondieron a Moisés de bebé. Wow. ¿De qué lo escondieron? Del peligro. Creo que hoy en día, pastor, hace falta hombres como Moisés. ¿Por qué no hay tantos hombres como Moisés? Creo que los matrimonios estamos fallando mucho en ello. Ujú. Creo que fallamos mucho en educar nuestros hijos para Dios. Por eso, Tristemente. Ujú. por eso, ¿te acuerdas cuando, te acuerdas del versículo? Todo estaba predestinado, cómo llega Miriam, va donde la hija de Faraón se llamaba Biti, si no estoy mal, Sí, correcto. y entonces ella le dice, mira, a la princesa, conozco a una mujer hebrea que te lo puede cuidar. ¿Y te acuerdas las palabras que dijo Biti, siendo pagana? Lo que le dijo a Jocabet, toma este niño, críalo y yo te lo pagaré muy bien. Yo lo que veo acá es que Dios, a mí como papá me dice, herencia de Jehová son los hijos que te mando, toma este niño que te di, yo tengo 3 hijos, tómalo, edúcalo para mí y yo te lo pagaré muy bien. El problema, pastor Félix, es que nosotros educamos a nuestros hijos para el mundo y casi no los educamos para que vivan para Dios Jesucristo. Por eso Moisés es un personaje muy importante. Sí, proviene de unos padres piadosos. Esa es una realidad. Esa es una realidad. La crianza, cómo la crianza realmente tiene una influencia determinante en la vida de los hijos. La crianza, hermano, es decir, dice la escritura que en el Salmo 127 que los hijos son como saetas en manos del valiente, como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Y déjame decirte que fue precisamente también esa crianza en el temor de Dios la que en cierta manera moldeó el carácter de Moisés para que él tomara esta decisión que tomó. ¿Cuál fue la decisión? Bueno, que por la fe él dejó a Egipto. O sea, hubo un momento en que Moisés decidió dejar a Egipto e identificarse con sus hermanos de raza. Y esto trae como consecuencia los dos incidentes en que se vio obligado a salir de la tierra de Egipto que ya mencionamos. Yo creo y me pregunto a la vez si no será posible que el autor de la carta a los hebreos haya dejado esa ambigüedad adrede por la relación tan estrecha que guardan ambos eventos de cuando Moisés salió. Dice el texto, por la fe Moisés dejó a Egipto. Ahora noten o notemos, no fue simplemente que él decidió mudarse de localidad para irse a vivir a otro lugar. No, es que Moisés decidió dejar atrás la nación en que él se había criado, su cultura, su estilo de vida y como consecuencia, en dos ocasiones, él tuvo que salir literalmente de Egipto. Es interesante que la palabra que Reina Valera traduce como dejar, y eso es importante, eso implica tanto un movimiento físico de un lugar a otro como el abandono de algo. Por ejemplo, esa es la misma palabra que aparece en Lucas 5:28, donde dice que Mateo, ¿recuerdan a Leví? Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos cuando Cristo lo llamó para seguirle, y dice el texto, leo, y dejándolo todo, Mateo, Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Bueno, en ese instante Mateo se fue literalmente con Cristo. Eso no fue simbólico, no, es que él se fue con Cristo. Él dejó una cosa para seguir a alguien, a Cristo. Pero no solo eso, Mateo también abandonó la vida que había vivido hasta ese momento.
Bueno, pues de la misma manera, en un momento dado, Moisés tomó la decisión de dejar a Egipto. Lo dejó. Si nosotros comparamos eso que acabo de declarar con lo que dice el verso 24 y al 26 del mismo Hebreo, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, fíjense, dejó, rehusó. Rehusó que llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero no solo eso, verso 27, por la fe dejó, ahí está, a Egipto. O sea, yo no creo que sea necesario abundar aquí en la historia de Moisés, pastor. O sea, cómo fue escondido por sus padres al nacer o cómo fue adoptado luego por la hija de Faraón cuando lo encontró, recuerden, providencialmente en una canastilla flotando en el río. Esta es una historia muy conocida. Ahora, lo que sí nosotros queremos enfatizar aquí, amados oyentes, es lo que hizo este hombre, lo que hizo Moisés, siendo ya un adulto. O sea, en un punto de su vida, Moisés se encontró ante una disyuntiva muy difícil, pastor, porque esto hay que analizarlo. ¿Cuál era la disyuntiva de este hombre? Bueno, continuar como un egipcio en el palacio de Faraón, tal vez con la posibilidad de llegar a sucederle en el trono algún día, o identificarse con un pueblo esclavizado al cual estaba unido racialmente, pero con el que nunca había vivido. O sea, qué decisión tan difícil. Qué difícil decisión esta. Él tenía en esos momentos 40 años de edad. Ubiquemos a Moisés ahí. Dicen Hechos 7:23 que tenía 40 años de edad. O sea, era un hombre maduro, con una vida hecha en Egipto ya. Eso por un lado. Y por otro lado, él le debía gratitud a la hija de Faraón por haberlo adoptado y criado como hijo suyo. O sea, con todas las ventajas que eso significó seguramente para él. Nosotros debemos suponer, pastor, que la perspectiva de mantener una posición de influencia tenía que ser muy atractiva para este hombre, para Moisés. ¿Qué le parece? Yo insisto en que los primeros 12 años de Moisés fueron definitivos para su vida. Y en los Sí. primeros 12 años no los educó Viti, la princesa, la hija de Faraón. La educó fue su mamá hebrea, con doctrina hebrea, educándolo en el temor de Jehová. Y eso lo tenía muy claro Moisés. Hay un libro muy bueno de Charles Window que se llama La vida de Moisés. Y él hace un tratado desde el comienzo realmente profundo. Entonces, a mí me lleva a entender por qué razón Moisés pudo dejar Egipto. Eso no fue una cosa de una decisión repentina, no. Exacto. Fue una educación de los primeros 12 años de Moisés, los primeros 12 años, en donde después, a los 12 años, Jocabed, su mamá verdadera, va y se lo entrega a Viti y le dice, bueno, ya es suyo. Eso tuvo que haber sido muy duro para su mamá Jocabed, muy duro Muy, entregar a muy su hijo, difícil, muy muy difícil. difícil entregarlo a un Egipto pagano, corrupto, idólatra, pero ella sabía que había instruido bien a un niño. Como dice el proverbio, instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se alejará de él. Creo que ella hizo un trabajo muy bueno. Y Moisés, durante los 40 años que vivió en Egipto, repito, nunca estuvo con ¿cómo decirlo? Con la doctrina de Egipto pagana. No, él tenía un corazón para el Señor. Por eso él, como dice Hebreos, por la fe. ¿Por la fe en Ujú. quién? Pues en el Dios de Israel, en el cual su mamá Jocabet le había enseñado. Entonces uno puede ver a un hombre de carácter, aunque un hombre muy histérico, porque en un momento de rabia va y mata al egipcio que estaba maltratando a su hermano hebreo, porque él desde entonces, él se identificaba con los hebreos, aún estando en Egipto. Él ayudaba a los hebreos, los visitaba, dice la escritura, y cuando él ve que es maltratado un hermano de él asesina a este egipcio. Era un hombre muy iracundo, sin duda alguna. Sí. Ahora, cuando Faraón se entera
que su hijo, su nieto preferido, porque era el preferido Moisés, había matado a un egipcio, da la orden, Faraón. ¿Cuál orden? Maten a Moisés, mátenlo. Le Por eso es puso que precio Moisés, a su cabeza, claro que claro, sí. por eso es que Moisés huye. Él se sintió presionado, sintió miedo y él huye a Madián, a una tierra enemiga. Así somos los seres humanos. Cuando somos tremendamente perseguidos, muchas veces vamos a habitar en medio de nuestro propio enemigo. Entonces uno dice, este Moisés, ¿te acuerdas cómo era de iracundo que cuando ah, este libro de Charles Windows, que es muy bueno, lo recomiendo, de la vida de Moisés, dice que él subió al monte Sinaí 7 veces y lo explica de una manera magistral, las 7 veces que Moisés sube al monte Sinaí antes de recibir las 2 tablas de la ley de Dios. Que cuando baja Moisés y vio a Aarón que estaba alcahueteando esa idolatría, él vuelve y entra otra vez en ira, iracundo, y rompe las tablas de la ley. El hombre Después, más manso de la tierra, pastor, hizo eso, el hombre sí, más manso de la tierra. sí, señor. Ya después dice, fue Moisés el hombre más manso y humilde de toda la tierra. También con la roca, cuando golpea la roca. Entonces, yo lo que puedo ver en Moisés es un personaje que a mí me desafía, Ujú. primero, a no creerme de nada, de nada. Porque Moisés teniendo cantidad de títulos, esos títulos no le sirvieron de nada para liderar al pueblo de Israel, de nada. Él dice en la Biblia que él pensaba, él dijo, tal vez si yo tomo mi liderazgo por mi puño, la gente Ujú. se va a dar cuenta que yo soy el líder de ellos. Pero estaba muy equivocado Moisés. Entonces Dios lo trata y lo lleva a la Universidad del Desierto por 40 años, Correcto. una Ujú. universidad que a pocos nos gusta que nos matriculen, Ujú. en donde ahí se ven materias muy buenas como humildad uno, humildad 2, humildad 3. ¿Qué materia tan difícil para nosotros? Porque nos creemos de muchas cosas. ¿De qué? Nos jactamos de muchas cosas, pero ¿de qué? Y a mí me llama la atención que ahí aquí es donde Moisés toma mansedumbre uno, mansedumbre 2, creo que lo reprobó varias veces, mansedumbre 3, pero fue un hombre donde Dios estaba tratando, durante 40 años lo trata en el desierto, para que entonces pueda ser el líder de Israel y sin duda el mayor líder de Israel que ha habido, Así Moisés. es, así es. Y ese aspecto de la vida de Moisés, Pastor Germán, lo vamos a tratar ampliamente, si Dios lo permite, la semana próxima, hablando de Moisés como un ejemplo de liderazgo, un liderazgo delegado por Dios. ¿Cuál es la característica, el carácter de un verdadero líder? A los ojos de Dios, no del mundo. Y hay una analogía interesantísima que nosotros vamos a aprender. No sé si vamos a hacer un breve corte ahora, pero antes de, si lo vamos a hacer, queremos motivar a las personas para que a través de nuestro canal de YouTube puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, eh, como quieran, reportar su sintonía con esta Belén la radio y el programa Escucha Hoy Israel. De paso, gracias de verdad por su sintonía, gracias por acompañarnos, tanto al pastor Germán como a este servidor. Señores, Egipto era la nación más poderosa de la tierra en aquellos días, eso es importante destacarlo, y aun si Moisés, suponiendo que Moisés no llegara a ser el próximo faraón, él tenía delante de sí una perspectiva segura de fama, de influencia y de poder. Y eso es importante, pero, dice en el versículo 24 que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, de golpe y porrazo este hombre renunció a su rango de honor, a sus títulos, a su dignidad. Moisés era un hombre sujeto a pasiones iguales que las tuyas y que las mías, acostumbrado
a mandar a que le rindieran pleitesía, a ser el centro de atención. O sea, que estamos hablando de alguien que por 40 años había disfrutado la gloria de ser el nieto de Faraón. Pero en un momento dado, él decide dejar atrás todo esto. ¿Cómo así? También renunció a una vida llena de placeres, porque el verso 24 de Hebreos 11 dice que él prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Y recuerden muy bien que Egipto era en aquellos días una tierra de intelectuales y artistas, pero era también un lugar donde se podía disfrutar de muchos placeres sensuales, sobre todo en la corte de Faraón. Y debo decir que el placer no es algo a lo que los hombres renuncien con facilidad. Porque la mayoría de la gente, incluso en el mundo, viven por el placer y para el placer, para darse lo que ellos llaman la buena vida. O sea, no todos disfrutan de las mismas cosas, pero la mayoría de la gente está dispuesta a lo que sea con tal de obtener aquello que disfrutan. Y Moisés, en este caso, tenía en Egipto todo lo que él pudiera desear y en abundancia, no poco. Sin embargo, él toma la decisión de abandonarlo. Vamos a hacer un breve corte, Pastor Germancito, una breve pausa. Recuerde, repórtenos su sintonía a través de nuestras diferentes plataformas, de los chats que hay disponibles, y háganos sus preguntas, sus comentarios, y lo vamos a estar leyendo con mucho agrado. Vamos a un corte. Adelante, Control Master. Somos Belén la Radio, una emisora cristiana en línea, transmitiendo la verdad de Dios las 24 horas del día. Nuestra programación busca ayudarte a fortalecer tu fe y prepararte para el ministerio a través de contenidos llenos de sabiduría bíblica. Escucha nuestros programas especiales como Renovando tu Fe con R.C. Sproul y Gracias a Vosotros de John MacArthur. Por el contrario, también está lo que Lutero se refirió de nuevo como el Deus Revelatus, esa parte de Dios que Él ha revelado. Nosotros sabemos lo que el mundo no conoce. La sabiduría del mundo no conoció a Dios. Aprende con programas como Anclados en la Verdad con Jeff Noble y Enseñando la Verdad de Dios con Jonathan Sims. El Evangelio es esencial para la edificación de la iglesia y se va a construir de la manera en que Él quiere construirla, y eso es a través de la palabra. Se describe como el día de la ira porque en ese día la ira de Dios se derramará sobre los hombres pecadores sin dilución. Programas como Escucha, oh Israel con David Carrera están diseñados para guiar a quienes anhelan conocer más de la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, la única marca, la única señal que la gente va a poder mirar para conocer que verdaderamente somos discípulos del Señor Jesucristo es la manera como nos amamos los unos a los otros. Sintonízanos desde cualquier lugar a través de belenlaradio.com y llena tu vida de esperanza. Belén la Radio, siempre transmitiendo esperanza y verdad para el pueblo de Dios en todo momento. Regresamos a su programa Escucha, oh Israel, a través de Belén la Radio y nuestras diferentes plataformas digitales, a través de YouTube. Gracias de corazón por la gentileza de su sintonía con este programa que se transmite cada martes a las 7 p.m. hora de Tennessee. Así es que 1.000.000 de gracias. Estamos hablando hoy, el pastor Germán y un servidor, acerca de Moisés. Hemos estado aprendiendo muchas cosas de la vida de Moisés, como este hombre, aún hecho ya grande, debido a la influencia de la enseñanza de su madre, que le inculcó los principios del temor a Dios. Esto produjo su fruto, produjo su resultado, y más temprano el pastor Germancito pues estaba destacando ese aspecto de influencia en la vida de Moisés. Y estamos diciendo
también antes de ir a la pausa, que Moisés tenía todos los privilegios habidos y por haber en la corte de Faraón. Sin embargo, él renunció a todo esto, o sea, renunció a algo a lo que los hombres no renuncian con facilidad, porque la mayoría de la gente en el mundo viven por y para el placer, las dos cosas. Es interesante también que según el verso 26, la primera parte de Hebreos capítulo 11, dice que él decide renunciar a riquezas incalculables, Pastor Germancito, y esto es sumamente importante y que se destaca. O sea, siendo nieto de Faraón, recuerden, todos los tesoros de Egipto estaban a su disposición y eso no era cualquier cosa. Los faraones, señoras y señores, eran hombres inmensamente ricos, como nosotros podemos ver claramente en las pirámides que construyeron, los obeliscos, los templos, las estatuas, las joyas que han sido encontradas en algunas de sus tumbas. O sea, estamos hablando de un tesoro imposible de cuantificar y todo eso estaba a la disposición de Moisés. Pero aún así, él decide dejarlo todo atrás. O sea, todo aquello por lo que los hombres suspiran, todo aquello que los hombres sueñan tener, todo aquello que la gente ambiciona poseer, o sea, lo que algunos consideran como las cosas más importantes de la vida, todo eso Moisés las despreció como algo sin valor, pastor. ¿Y todo eso a cambio de qué? Nos preguntamos. Ya vimos lo que Moisés abandonó, pero vamos a ver ahora lo que él escogió. ¿Qué escogió Moisés, pastor? A cambio de haber renunciado a todas esas riquezas, esos placeres y esos privilegios mundanos. ¿Qué fue lo que escogió, según Hebreos? Con tu permiso, ¿Cómo Pastor no? Félix, quiero tomar Éxodo 2:12. Sí. Dice, entonces Moisés miró a todas partes cuando estaba maltratando a su hermano hebreo y viendo que no aparecía nadie por ninguna parte, él dijo, nadie me ve, mató al egipcio y le escondió en la arena. Pero al día siguiente salió y vio que estaba por CNN, por BBC de Londres, por todos los canales de televisión, como él había matado al egipcio. ¿Por qué quiero resaltar esto? Se hizo viral Moisés, entonces, se viralizó. Sin duda alguna. Porque Moisés tuvo una caída de 40 años. Es algo que yo lo que quiero insistir es cómo Dios lo trata a Moisés. Es la única manera en que uno pueda dejar todo lo del mundo es cuando Dios lo trata a uno de manera muy personal. De un día para otro, de ser el próximo faraón, porque sin duda iba a ser el próximo faraón, Cierto. pasa a ser un mugriento habitante de calle. Eso tenemos que tenerlo muy claro. En el desierto de Madián, pasa a ser un don nadie. Y qué vergüenza para un hombre tan estudiado pagar un precio tan alto porque el Señor quería forjar el carácter de la vida de Moisés. Una de las cosas que a mí me enseña Moisés es que el éxito ministerial solo se consigue cuando yo voy de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso, Pastor Félix. Porque tengamos cuidado de no ser como la luna, que todos tenemos un lado oscuro, que no queremos que nadie nos vea. Porque nosotros los seres humanos nos encanta guardar apariencias. Nos encanta poder proyectar una buena imagen. Hay un versículo que a mí siempre me ha llamado la atención y es un versículo recurrente en el libro de Reyes, que dice esto, que hacían lo bueno delante de los hombres. Es un versículo que se repite muchísimas veces en el libro de Reyes, pero hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. A mí, por eso me encanta mucho
Moisés porque es una persona donde Dios le dice, venga y hablemos cara a cara, Moisés. Y lo quiero tratar para que solamente así pueda ser un verdadero líder de la iglesia, un verdadero líder de Israel. Y Moisés quiso hacer sus cosas a su manera. No, no, la Biblia dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, yo debo obedecer a Dios como Él me dice que debo obedecerlo, no como yo crea, no como yo piense. Y entonces, pastor, yo le pido a usted que nos está escuchando, ¿por qué no tiene una buena relación con Dios en secreto, a solas, en la Universidad del Desierto? Déjese tratar por Dios. Y cuando usted conoce bien a la persona de Jesucristo, usted entonces va a empezar a conocerse bien a usted mismo y se va a dar cuenta de quién es usted y que nosotros separados del Señor no podemos hacer nada. Todo lo que hizo Moisés, esa decisión que tomó, fue solo por gracia, porque Dios Cierto. lo trató y le dijo, venga. Cuando el Señor se le aparece en la zarza a Moisés, que le dice, quita tu calzado porque estás pisando tierra santa, el Señor no le habló a Moisés durante los 40 años del desierto, no le habló ni una sola vez. Ujú. Es muy interesante que del capítulo 2 de Éxodo al capítulo 3 del llamamiento de Moisés pasaron 40 años. 40 años donde Dios no le habló a Moisés, no le habló. Cuando tenía 80 años es que Dios le habla a Ahí, Moisés. exactamente. Cuando lo pasa por la escuelita de Madián, ahí fue donde él aprendió. Y eso vamos a tocarlo profundamente la próxima semana porque hay una gran lección que aprender ahí, Pastor Germancito. Lo vamos a ampliar de una forma magistral, Dios primero, la semana próxima. Entonces, yo quiero retomar este punto de lo que dice el verso 25, a cambio de que Moisés rechazó todos estos privilegios terrenales. Habiendo visto lo que Moisés abandonó, miren ahora lo que él escogió. Primero, Moisés escogió sufrimientos y aflicciones, dice el verso 25 de Hebreos capítulo 11, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué escoge Moisés? Sufrimientos y aflicciones. Miren, todos nosotros rechazamos por naturaleza el dolor y el sufrimiento. A nadie le, ¿verdad? No seamos hipócritas, pero a mí no me gusta el dolor ni el sufrimiento. Todos lo rechazamos. Esto es algo instintivo en el ser humano. Si nos presentan dos cursos legítimos, por ejemplo, de acción, es muy probable que nosotros vamos a escoger el menos desagradable, el menos dificultoso de los dos caminos. Sin embargo, Moisés escoge la aflicción y el sufrimiento. Eso por un lado. En segundo lugar, noten que Moisés escogió la compañía de un pueblo despreciado. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Wow, acostumbrado a vivir entre los grandes, acostumbrado a vivir Moisés entre aquellos que tenían el control, entre los ricos, los poderosos. Ahora este hombre decide identificarse con un pueblo de esclavos, con un pueblo pobre, oprimido. Fíjense, no fue que Moisés comenzó a sentir pena de repente por sus hermanos de raza y decide usar su influencia para aliviar sus calamidades. Vamos a levantar un fondo de ayuda como para los desamparados en Israel, pero quedándose al mismo tiempo en el palacio de Faraón como otro egipcio más. No, eso no fue. O sea, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, él se unió a ese pueblo. Voluntariamente él decide identificarse con ellos y no con los egipcios. Pero todavía hay algo más, pastor.
y amables oyentes, que Moisés escogió, según el verso 26, escogió reproches, burlas y escarnio. Eso lo veo yo en el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Fíjense, y es interesante porque la palabra que Reina Valera traduce aquí como teniendo, nosotros podemos traducirla también considerando. Y esta palabra conlleva la idea de una decisión debidamente sopesada, que era lo que destacabas más temprano, Pastor Germancito. O sea, esto fue una decisión debidamente sopesada. O sea, Moisés evaluó, él evaluó los pros y los contras de esa decisión. Y entonces, con una plena conciencia, entiendo yo, de lo que eso iba a costarle a él. Él decidió dejar Egipto atrás. Y Pero no es yo difícil quiero, suponer que esa fue la cominilla, digamos, en Egipto por un buen tiempo. yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 7, Sí, versículo 22. interesante. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Ujú. Y mira lo que dice Lucas. Y era poderoso en sus palabras y obras. Luego era un conferencista asombroso, era Moisés. Un gran conferencista, Un gran orador, ¿no? sin duda alguna. Cuando él dice la barata excusa de que él era tartamudo, no era cierto. Ujú. Una excusa barata, por cierto. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengo al oprimido. Pero mire lo que dice. Porque Moisés pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Error. Moisés pensaba, este acto que acabo de hacer, de defender a mis hermanos, ahorita me van a levantar en hombros y van a decir, aquí tenemos un líder. No, estaba muy equivocado Moisés. Ese no era el líder que Dios que iba a usar. No, Dios usa un líder humilde, humillado, tratado. Ahora, es importante que ¿qué hubiera pasado donde Moisés hubiera cogido un ejército con su pueblo, hubiera armado a los israelitas? Hubiera habido una matazón horrorosa, porque el ejército egipcio era mucho más poderoso, enorme. Pero es que no se trata de yo ser líder de la iglesia como a mí me parece, como yo crea, que es que yo creo que yo debo ser el pastor, que es que yo creo que yo debo ser el líder, que es que yo creo que yo soy el mejor. En eso se equivocó mucho Moisés. Él pensaba que sus hermanos hebreos decían, este es el pastor que necesitamos. No, se había equivocado tremendamente. Por eso el Señor le hace huir a Madián al desierto. Miren, tenemos que tener mucho cuidado en cómo yo voy a llevar mi liderazgo en la iglesia, cómo he de servir al Señor. Y ante todo, debe ser la humildad. Ante Así todo. es. Ujú. Y creo que eso fue una materia que tuvo que estudiar muchísimo Moisés y que nosotros debemos estudiar bastante porque reprobamos con mucha frecuencia. Claro que sí. Volver a la escuelita de Madián, Pastor Germancito, ahí, para aprender. Ahí es donde Dios realmente usó a Moisés, al hombre de 80, no al de 40, No, fue al de que se 80 el que creía usa. capaz. Sí, fue al de 80 el Fue que al de usa. 80, después que atravesó todo eso y que pasó por el anonimato. Entonces ahora ven que yo te voy a usar. Porque tuvo que aprenderlo. Claro que sí. Ahora, ¿te acuerdas que cuando el Señor destruye todo el ejército de los egipcios, Ujú. cuántas bajas hubo en Israel? Ni siquiera una.
Ni un Sí. solo judío murió, ni siquiera uno. Ujú. Si Moisés hubiera tomado él ese liderazgo por cuenta suya, hubiera sido algo muy complicado y otra Bastante historia. catastrófico. Sí, Ujú. y otra sería la historia. Entonces, cuando yo digo, mire, pastor, yo siempre he aprendido esto. Nosotros los pastores debemos ser siempre aprendices, siempre. Porque la única manera de yo poder ser maestro es yo estar estudiando todo el tiempo y aprender y aprender y aprender. Hay un pastor, ya murió, de la costa, Pastor Félix, el hermano Santiago que conocí hace como unos 35 años atrás. Yo creo que uno de los pastores más pobres en todo el sentido de la palabra que he conocido, en la pobreza más absoluta. Nunca tuvo un libro de doctrina, nunca porque su pobreza no podía comprarlo. Pero yo tuve la oportunidad de estar con él 3 veces y lo escuchaba, pastor, hablando sobre predestinación, Ujú. hablando sobre la sola escritura, con una claridad. Yo decía, hermano Santiago, ¿usted dónde sabe tanto? Y él me decía, aquí leyendo la Biblia, un campesino en todo el sentido de la palabra, pero qué hombre más brillante. Parecía que se hubiera leído unos 3.000 libros de doctrina, Wow. pero no. A mí ha sido un pastor que yo me le he quitado el sombrero. Qué hombre para saber, pero al mismo tiempo, qué hombre más humilde. Eso es lo más Y importante. creo que Moisés es un hombre que nos enseña a eso, Creo que porque es sí. la única manera de poder liderar a un pueblo, de poder pastorear a un pueblo, cuando tenemos una relación profunda con Dios Espíritu Santo, cuando nos humillamos bajo su poderosa mano Ujú, ujú. y Para que cuando los decimos, exalte. Cuando sí, fuere tiempo. no hay otra manera, no hay otra forma. Corroboro 1000 por 1000, Pastor Germancito, con usted. No fue sino hasta que Moisés tuvo que aprender y pasar por la escuelita de Madián que Dios entonces lo usó grandemente. Si Dios hubiese usado a Jacob en la época de su malicia, de su... Por favor, fue después de una batalla, de una lucha, cuando lo dejaron cojo, que ahí no se Así. llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y quedó cojo de por vida. Así fue que Así es el aprendió. Señor. Muy bien, Entonces, muy bien. Dios nos mete, esa es la idea. Eso. Ahí es donde estamos preparados entonces para que Dios nos utilice. Amén, amén. No cuando nos creemos la gran pieza de porcelana china, no. Así es. Entonces, yo diría, por otro lado, que en Egipto, por un buen tiempo, la comidilla allí, los comentarios que se hacían de Moisés ante una decisión como esta, descabellada, a juicio de ellos, es que, wow, pero mira, el nieto de Faraón se volvió loco, perdió la cabeza. ¿Quién en su sano juicio deja a un lado prestigio, placeres, riqueza, para escoger a cambio persecuciones, calamidades, la compañía de los despreciados? ¿Quién? Pero eso fue lo que Moisés escogió. Dice el texto aquí el autor de Hebreos, muy claramente. Y hoy nosotros podemos leer su historia, Pastor Germancito y amigos oyentes, podemos leer la historia de este hombre y ver las grandes cosas que Dios hizo por medio de Moisés. Hoy nosotros sabemos que el nombre de Moisés ocupa un puesto de honor en la revelación bíblica, ¿eh? Y si Y en la sabes, conciencia pastor, del pueblo de Dios. y si sabes, pastor, que el nombre de Sí, Moisés no aparece por ninguna parte cierto. en los escritos egipcios, No, no aparece. por No ninguna aparece, parte. está Para nulo, ellos totalmente es ausente. como si nunca hubiera existido. No existió. Sí. Pero en aquel momento Moisés no sabía cuál habría de ser el fin de la historia tampoco. O sea, esa decisión le costó 40 años en el desierto, viviendo en el anonimato. Anonimato. Seguramente, Cosa, sí, cosa que sí. a muy pocos les gusta el anonimato. No, Les ¿y gusta a mucho quién le la gusta el fama, el anonimato? Le gusta reconocimiento, brillar. el Le- aplauso, sí. claro, Sí, y sí, los sí. likes y todo esto. ¿Mm? Y Sí, sí, hacerse viral. sí. Pero Moisés no estaba viral en ese Bueno, momento. Moisés no parece, tenía redes pastor, sociales, ni siquiera tenía redes sociales. parece, pastor, que el tiempo se nos acabó.
Se nos terminó el tiempo tan Sí, señor, rápido yo que se creo va que el ya. tiempo, sobre todo en Bueno. tan buena compañía. No, Pastor Félix, gracias por este tiempo tan bonito. Es un personaje Tremendo, que Moisés. nos enseña mucho, un héroe de la fe. Creo, Pastor, que necesitamos no esos héroes de hoy en día, Superman y Spider-Man. Necesitamos los héroes de la fe. Los que el mundo considera héroes, Héroes, sí, no no. son los verdaderos héroes a los No, ojos de Dios. no. Necesitamos este tipo de personajes que a mí personalmente me desafían a decirle, Señor, solamente soy un don nadie, pero Dios puede usar a un don nadie para liderar su hermosa iglesia. Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia, la Amén. iglesia del Señor. Pastor Félix, ¿quieres orar, por favor? Claro que sí, vamos a orar y vamos a prometerle a la gente, antes de orar, pastor, que la próxima semana vamos a ver cómo Moisés, viviendo en ese anonimato que ya mencionamos, seguramente rodeado de personas que no tenían ni en sombra su mismo nivel cultural e intelectual, vamos a ver que Moisés era un individuo brillante, bien instruido, capaz de sostener una conversación al más alto nivel académico, pero por 40 años aprenderemos cómo vivió entre pastores de ovejas, con los que muy probablemente él no podía compartir muchas de sus inquietudes. Así es que vamos a orar, porque esto se pone más interesante todavía. Señor, gracias por este programa, gracias por Belén la Radio, gracias por Escucha Oh Israel, gracias por el pastor Germancito, gracias por su vida, por la vida del pastor David Carrera. Sé con él, Señor, en su regreso a Estados Unidos, luego de ese viaje que él está haciendo, realizando. Guárdale, Señor, en todo el trayecto del mismo. Bendice la vida también de los oyentes, de aquellos que han sido receptores de este programa y de las cosas que hemos aprendido en esta noche. Gracias, Dios. Permite que este programa, en forma diferida, siga siendo de bendición para aquellos que los van a escuchar y lo van a ver. Gracias, Dios. Sigue con nosotros en el resto de esta noche, en nuestros diferentes lugares y latitudes, y sigue, oh Señor, siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones que está atravesando este mundo en diferentes partes. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pastor Félix, gracias. Cristo y Dios te guarde grandemente. Bendiciones para todos. Amén. En el nombre de Dios Jesucristo. Hasta la Bendiciones. próxima, si Dios así lo permite. Hemos llegado al final de nuestro programa. Es nuestra oración que haya sido de bendición y edificación para su crecimiento espiritual. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana en una nueva emisión de Escucha, oh Israel. Les invitamos a seguir disfrutando de la programación de Belén la Radio. Estamos las 24 horas impartiendo sana doctrina al mundo. Bendiciones.